Listo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Padre, muchas gracias por esta hora de la noche. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de venir a tu bendita casa de oración y de poder presentar tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Te pido, Padre, que tomes el control de los aires, toma el control de mi vida por tu Espíritu Santo. Guíame, Señor, a través de esta enseñanza. Permíteme ser claro delante de mis hermanos y que sea tu Espíritu Santo convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. Usa mi garganta, Dios, usa mi lengua, usa mi voz para predicar con denuedo tu bendita, santa y poderosa palabra, y lo haré para tu gloria y honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, aleluya. Bien, hermano, vamos con la segunda parte que hemos venido tratando acerca del tribunal de Cristo. Ya hablamos acerca de que el tribunal de Cristo es el juicio del creyente, es el juicio que Dios va a dar al creyente, a la iglesia, luego del arrebatamiento de la iglesia. Es lo que va a pasar en el cielo. Tan pronto ocurra el arrebatamiento de la iglesia, entrará la iglesia a la nueva Jerusalén, y ahí se presentará la iglesia ante el tribunal de Cristo. Un juicio que va a ser no condenatorio, pero va a ser un juicio en el cual Dios va a entregar galardones, premios, posiciones y coronas a su pueblo, ¿ok? De acuerdo a la forma como se haya servido en la tierra a nuestro Dios. Amén. Amén. Va a ser como un examen prácticamente en el tribunal. Todos hemos pasado por un examen, por un parcial, no sé cómo le llaman en la universidad. En muchos países, aquí en Colombia se le dicen parciales, también se le dice exámenes, todo se va a evaluar. Y el examen en este tribunal, mis hermanos, no es sobre el pecado, obviamente, y menos sobre la salvación. Todos los cristianos salvos, ya para aquel entonces, allá arriba en el cielo, habremos participado del arrebatamiento de la iglesia y estamos delante de Jesucristo. Amén. Vamos a estar delante de Él, no para ser juzgados por nuestros pecados, sino para ser premiados y galardonados. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Mírese Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios premia, Dios galardona a todo aquel que con corazón sincero busca su rostro. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Amén. Así que, mis hermanos, allá seremos premiados y galardonados. Por tanto, es de saber que el pecado que tuvimos ya ha sido perdonado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que estará en ese examen que se va a realizar allá en el tribunal de Cristo es nuestra actitud, mis hermanos, y nuestro comportamiento como cristianos desde el mismo momento en que fuimos salvos, desde el mismo momento que nacimos de nuevo, desde el mismo momento que aceptamos a Jesucristo en el corazón como Señor, único y suficiente Salvador personal. Amén. En Hebreos capítulo 10, versículo 17, el Señor dice que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Lo mismo lo dice en Miqueas capítulo 7, versículo 19. Podemos leerlo incluso desde el versículo 18, cuando dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el remanente, o el pecado, perdón, del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. En Juan capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de
de muerte a vida eterna. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que nos escondemos en Cristo Jesús, los que nos refugiamos en Cristo Jesús, los que hemos creído en la obra de Cristo para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna condenación hay para el creyente. ¿Cuántos dicen amén? Pero es claro cuando dice en el verso 2, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 6, verso 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Primera de Juan capítulo 4, verso 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Hablando precisamente de este juicio, que es el juicio donde Dios va a galardonar al pueblo de Dios. Amén. Entonces dice, en esto se ha perfeccionado, en primera de Juan capítulo 4, 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cuánto dicen amén? Y aún dice la palabra que el que dice permanecer en Cristo debe de andar como Él anduvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, así es. Recordemos que en Segunda de Corintios, más bien, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, y esa palabra es importante, hermano, la palabra en, es como escondidos, es una palabra que sugiere identificación. ¿Cuántos dicen amén? De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. O sea que cuando vengamos al tribunal de Cristo, Dios no va a traer a relación los pecados, porque esos ya fueron juzgados en la cruz. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que sí, cuando pecamos, obviamente confesar inmediatamente nuestro pecado delante de Él y apartarnos. Dice la Biblia en Proverbios que el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Y en primera de Juan capítulo 1, 7 nos habla acerca de que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, amén, le decimos a Él mentiroso y aún nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Primera de Juan capítulo 1, leámoslo por favor. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, amén, Amén. tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. La luz de Cristo, mis hermanos, es inaccesible. Amén. Amén. Solamente podemos acercarnos a Dios es a través de Cristo, porque su luz, la luz de Dios, es inaccesible. No hay forma de acceder a esa luz sino a través del Hijo, del Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 De hecho, la Biblia llama a Dios el Padre de la luz. En Santiago capítulo 1, versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. En Él Aleluya. no hay mudanza de variación. Él es el mismo. Porque yo, Jehová, dice Malaquías capítulo 3, verso 6, porque yo, Jehová, no cambio. Amén. El que Aleluya. cambia es el hombre. Cambian Amén. las culturas, cambian las sociedades, cambia la humanidad, las costumbres, pero Jehová no cambia. Él es el mismo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen Amén. amén? Gloria al Señor. Aleluya. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan capítulo 1, 5. Dios es luz. Dios es luz y Amén. ningunas tinieblas hay en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Amén. Entonces el versículo 8 dice de Primera de Juan,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, obviamente a Él, no al cura de tu parroquia o de la parroquia, sino a Él, a Cristo, que es el que perdona los pecados, no el hombre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gloria al nombre de Cristo. Bendito es el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, en el tribunal de Cristo, todos, absolutamente todos, daremos cuenta. Será un examen de todo lo que hayamos hecho en la vida, entre tanto estemos en este cuerpo o hayamos estado presentes en el cuerpo. Como podemos ver, mis hermanos, el tribunal de Cristo no va a determinar la salvación. No va a ser sobre nuestros pecados, porque ya fuimos perdonados. Por eso estaremos allá en el cielo. Es un evento que se va a realizar tan pronto ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Lo que se va a juzgar es nuestra conducta como cristianos. Es nuestro comportamiento como hijos de Dios. La Escritura nos muestra en forma clara que cada cristiano tendrá que rendir cuentas a Dios de lo que Él le ha confiado como un buen mayordomo, es decir, de toda su capacidad intelectual, dones espirituales. De hecho, Dios va a pedir cuenta de cómo tratamos el cuerpo físico aquí en la tierra, cómo nos alimentamos. Dios va a pedir cuenta acerca de los dones espirituales, si los usamos correctamente a la manera de Dios. Va a pedir cómo manejamos, va a pedir cuenta de cómo manejamos aquí en la tierra las riquezas. Si quizás de pronto nos la metimos en el corazón. Amén. Cuanto más se le confió al creyente, más responsabilidad tiene éste delante de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 14. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 25, verso 14. Amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro dio 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y al que tendrá más, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún de lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Dios va a pedir cuentas sobre los dones, los talentos, lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero algo que va a ocurrir allá en el cielo no es que vamos a entregar algo a Dios en el tribunal, sino que antes Dios va a galardonar, a la iglesia. Amén. Amén. De acuerdo a la actitud del corazón. Porque recordemos que la palabra de Dios dice en Jeremías que Dios prueba el corazón de los hombres. Amén. Amén. ¿Qué Dios como tú, que conoce los pensamientos y pesa el corazón de los hombres? Vamos a Jeremías, por favor. 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Y recordemos que Proverbios capítulo 21, versículo 2 dice que Dios pesa el corazón de los hombres. Amén. Amén. Cada cristiano, mis hermanos, es responsable de sus actos y no de los actos de los demás. Cada uno dará cuenta de sí. En el tribunal no se toma en cuenta los aplausos, allí no se tomarán en cuenta los aplausos, ni los éxitos públicos, ni los reconocimientos humanos aquí en la tierra, sino más bien se toma en cuenta la fidelidad a Cristo, la fidelidad a Dios en hacer su voluntad, en servirle con amor, con obediencia, con sencillez y humildad de corazón. Amén. Eso es lo que Dios va a hacer en el tribunal. Va a probar y a pesar los corazones. ¿Bajo qué perspectiva o desde qué punto tú serviste a Dios? ¿Cuál era tu interés? Si lo hiciste por amor o lo hiciste por recibir reconocimiento público o de las demás personas. O si lo hiciste realmente porque amas la obra, porque amas a Cristo, amas la grey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y apacentar un corderito es cortar o arrancar de la tierra la hierba y colocarse en la boquita, porque el ciervo aún no tiene dientes para masticar. Es como el bebecito espiritual, hay que darle todo molidito. Amén. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y luego le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, sabes que yo te amo. ¿Cuánto te amo, Señor? Pastorea mis ovejas. Dios va a pedir cuenta a los pastores cómo trataron la grey. Si le dieron a la oveja el alimento a tiempo y fuera de tiempo, ese pastor, déjame decirte, amada iglesia, que va a recibir corona de gloria si lo hizo como Dios esperaba. Amén. Si dio la palabra tal cual como está escrita, eso no quedará allí, mis hermanos. Va a recibir recompensa. ¿Y qué dice Daniel capítulo 12, versículo 3? Quiero que me acompañen, por favor. Daniel capítulo 12, versículo 3. Esto es maravilloso, hermanos. Daniel capítulo 12, versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay gente que tiene escenarios pero grandes, pero de momias secas, porque no les da el alimento a tiempo. Por eso a veces son rebaños, pero tú lo vas a ver espiritualmente y están desnutridos. Pero también hay rebaños bien fortalecidos, donde ese pastor da el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Predica lo que le dijo Pablo a Timoteo: a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán, no sufrirán, no aguantarán, no tolerarán la sana doctrina, sino que la gente en las iglesias tendrá comezón de oír, y por tanto se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que es lo que estamos viendo en estos tiempos, y apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas.
Amén. Pero Pablo le dice a Timoteo, haz la obra del evangelista, predica a tiempo, fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. En Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, me estoy adaptando un poco a lo que voy a enseñar en las 5 coronas, pero bueno, si el Espíritu Santo nos llevó por aquí, gloria a Dios. Amén. Amén. Tiene el control. Amén. Él tiene el control, amén. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Ese alimento es la palabra de Dios, es la sana enseñanza predicada desde un púlpito. Amén. La palabra tal cual como está escrita, así se debe predicar. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le halle haciendo así, dándole al rebaño, a la grey, el alimento a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Diciéndole, prepárate en santidad, en obediencia, porque Cristo viene pronto. Sin santidad nadie verá a Dios. Amén, aleluya. O sea que una iglesia de sana doctrina y sana enseñanza debe enfatizar sus enseñanzas en 3 aspectos importantes. Número 1, santidad. Amén. Sin la cual nadie verá al Señor. Debe predicarse en contra del pecado. Amén. Amén. Debe predicarse también del arrepentimiento. Número 2. Y debe de predicarse de los altares acerca del arrebatamiento. Esos 3 puntos: santidad, arrepentimiento y arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel pastor, aquel siervo, aquel evangelista, aquel maestro, no aquel apóstol, porque apóstoles ya no hay más, el último fue Pablo. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, bueno, muchos se llaman apóstoles hoy, y esos son estos, falsos ministros. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, como lo dice Cas Luna, como lo dice el payaso de Dante Gebel y entre tantos, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Todos daremos cuenta de sí, mis hermanos. Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: muchos de vosotros anheláis ser maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Muchos quieren estar en el púlpito, pero muchos están muy nuevos y quizás quieren estar ahí para que lo vean. Pero hermanos, esto es de gran responsabilidad. El dar el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Recordemos que todos daremos cuenta a Dios. Acerca de lo que el pastor, el ministro esté predicando, de eso dará cuenta a Dios. Acerca de lo que la oveja esté haciendo en la iglesia o en su casa, de eso dará cuenta a Dios. Amén. Así que en el tribunal de Cristo no se tomen en cuenta los aplausos ni los éxitos públicos, sino más bien se tome en cuenta la fidelidad a Dios, en hacer su voluntad con amor, en obediencia, sencillez y humildad de corazón. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Mateo capítulo 6, versículo. Nuestro tiempo en el hogar, en la familia, en la iglesia y en la sociedad, entre otras cosas más. De modo
que todo lo que decimos y de todo lo que hacemos mientras estamos en el cuerpo, de todo eso daremos cuenta al Señor, sobre nuestra actitud como ser o como persona. Las diversiones en parques, la televisión, el tiempo que pasamos en la televisión que absorbe incluso muchas horas en telenovelas, los juegos al azar, el apego al dinero, la pereza, el mal ayuno, no orar, no diezmar, no hacer la voluntad de Dios. Dios mirará aún las intenciones del corazón. Mateo capítulo 16, verso 17, el Señor dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a pedir cuenta de cómo tratamos el cuerpo, si lo tatuamos, si comíamos para malnutrirnos, la gula, otros que no comen y se enferman. Dios va a pedir cuenta de cómo tratamos nuestro cuerpo. Y recordemos que Pablo le dice a la iglesia de Corintios, 1 Corintios 6, 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu a Dios. Hay que glorificar a Dios con el cuerpo y con el espíritu. Amén. Porque no son nuestros, pertenecen a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 4 dice: porque Dios traerá a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá a juicio toda obra, mis hermanos, juntamente con toda cosa encubierta o escondida, sea buena o sea mala. Hebreos capítulo 4, 12, 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Él sabe todas las cosas. Dios no puede ser burlado. Mateo capítulo 12, 36 al 37 dijo Jesús: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 10, verso 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Miren que los creyentes, mis hermanos, vamos a ser recompensados allá arriba en el cielo. Ya habremos sido salvos por la obra de Cristo en la cruz, por lo que hizo Cristo en la cruz, no por las obras, pero por las obras seremos galardonados. Amén. Amén. Las obras no sirven para salvación, pero sí para amontonar ascuas sobre vuestra cabeza. La salvación solamente le compete a Dios. Amén. Es un asunto de Jehová. Amén. Y se lo delegó a su Hijo Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Gloria a Dios. De nosotros depende tener fe en ¿quién? En Cristo, Amén. para salvación. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gloria al Señor. 2 Corintios 5:10 dijimos que es necesario que todos compadezcamos. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Amén.
Romanos 14:10 dice, ¿por qué? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre siembra, va a recoger. Amén. Amén. Sea bueno o sea malo. Y si no, también lo recogen los hijos. Amén. Amén. Las obras, dijimos que serán probadas por fuego en el tribunal de Cristo. Las obras del creyente. Porque es un juicio que va a participar la iglesia en las moradas eternas. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 y 15 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare plata, oro, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Amén, gloria al Señor. Esto lo explicamos a profundidad en la enseñanza anterior. Por eso no voy a profundizar en este aspecto. Amén. Pero toda obra el creyente que haga tiene que fundamentarla en oro, en plata o en piedras preciosas. Porque eso va a resistir la prueba. Pero si el creyente lo hace por vanagloria, por orgullo, por buscar recompensa de hombre o reconocimiento humano, obviamente esas obras van a estar cimentadas o fundamentadas en heno, en hojarasca o en madera. Y el fuego que va a hacer con estos materiales los va a consumir, los va a quemar. No sirve. ¿Cuántos dicen amén? En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27 dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para todo, yo mismo venga a ser eliminado. Como bien dijimos, cada actitud, cada pensamiento, cada obra realizada, una visita hecha, un compromiso, una ofrenda dada, un diezmo presentado delante de Dios, una prédica desde un púlpito, una exhortación hecha, será todo esto probado por el fuego. Algunos, recordemos, que lo hacen con corazón sincero, pero hay otros que lo hacen por buscar reconocimiento de otros o por ser visto de otros. Todo esto será probado por el fuego, y el resultado de este examen ha de ser conmovedor. Para algunos habrá tristeza y dolor, y para otros habrá alegría y gozo, porque estos últimos han de ser premiados según sus obras, y han permanecido obviamente en oro o en piedras preciosas o en perlas. Colosenses capítulo 3, verso 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Amén. Todo lo que hagamos, mis hermanos, y más aún en la obra del Señor, hay que hacerlo de corazón. Amén. Aleluya. Aún dice la Biblia, maldito es aquel que hiciere la obra del Señor indolentemente. ¿Me ayudan por favor con la cita? Creo que está en Jeremías. Maldito el que hiciere la obra del Señor indolentemente. Hay que hacer las cosas para Dios de corazón, mis hermanos. Amén. Amén. ¿Encontraron? Porque Dios no es injusto, mis hermanos, para olvidar la obra o vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Jeremías 48:10. Vamos a buscarlo. Es impresionante lo que dice el profeta Jeremías. Amén. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito
de la sangre su su espada. espada. Así lo dice, hermanos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Amén. Impresionante. O sea que aquel ministro que predica, y en esa predicación no hay exhortación, no hay corrección, sino éxito y motivación personal, también es un maldito, porque detiene la sangre de la espada. Amén. Amén. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Los que predican por lucro propio son malditos. Los que todo el tiempo te hablan de dinero y prosperidad y éxito y motivación personal, kimbi, confesión positiva, son malditos. Porque no saben que está en juego las almas. Quizás llega a esa congregación una persona con pensamientos suicidas. Esa persona está que se suicida. Y llega y encuentras un motivador personal, un coach, no un siervo de Dios que habla con la espada para detener la sangre. Entonces esa persona escuchó un motivador personal, no escuchó palabra de Jehová y va y se mata. Esa sangre Dios se la va a demandar a ese predicador. Ahí lo dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y oiga lo que dice aquí: y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Amén. Amén. Josué 24, 14, 15. Josué 24, 14. ¿Se lo encontró? Dígame. Amén. Ya. Gloria a Dios. Gloria- Aquí está. Amén. Gloria al Señor. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Amén. Amén. Aquí Josué se paró en la raya. Amén. Aquí se paró en la raya, como hizo Elías también. Elías también lo hizo. Primero de Reyes capítulo 18, 20. Primero de Reyes capítulo 18, 20. Amén. Hasta el 21. Amén. Entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 450 profetas falsos de Baal y 400 de Acera. Verso 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, pero se le paró en la raya al pueblo. Amén. Así es. O están con Dios o están con el diablo. Amén. Amén. Gloria al Para esto es Señor. la palabra, mis hermanos. Para reprender, para redarguir, para instruir, para corregir en Amén. justicia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Por eso es importante hacer la obra de Dios de corazón. Amén. Amén. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Es de Él que vamos a recibir la recompensa, las coronas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Y más adelante vamos a hablar de las coronas. No sé si nos acaba el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a ver. Hagámosle. Terminémosla. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Recordemos que cada obra que el cristiano realiza, aquí en la tierra, es comparada con madera, con heno, con hojarasca, que el fuego fácilmente puede destruir. Estos son materiales destructibles, es decir, que representan a las obras hechas por esfuerzos humanos, por impulso de la carne, por emociones o para buscar su propia gloria y satisfacción. Estos son los que fácilmente se han de quemar, las obras. Por tanto, no tendrán su premio prometido, sino tristeza. Hay otro tipo de materiales que, como dijimos, son el oro, la plata y las piedras preciosas, que el fuego no las puede quemar, no las destruye, sino más bien las purifica. Son los que han de recibir las recompensas, que sirvieron con amor, que lo hicieron de corazón, con fidelidad, para buscar recompensa de Dios y no de los hombres. Estas obras el fuego no las destruye, sino más bien las purifica, y estos son los que han de recibir recompensas. Estas obras son las que, sin objetar, se hacen con voluntad y de corazón, no mirando al ojo del amo, sino a Dios. Y todo lo que hagamos, dice la Biblia, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Amén. El resultado, mis hermanos, de este examen, que es el tribunal de Cristo, van a ser los premios: posiciones, galardones y coronas. Como resultado de este examen por el fuego, muchos estarán tristes por sus obras que se quemaron y ya no habrá más tiempo para hacerlas nuevamente. Pero otros, de lo que menos se piensa es que estarán gozosos con un premio. Sus obras no fueron quemadas, sino más bien, por el contrario, fueron purificadas por el fuego, porque esto lo hicieron de corazón. La Biblia nos muestra 5 tipos de recompensas o regalos que Dios va a otorgar a los que demuestren que sus obras son resistibles a la prueba del fuego. Es decir, que sus obras no han sido hechas al calor de una emoción o por una vanagloria o por buscar una satisfacción propia, sino que lo han hecho para la gloria de Dios. La Biblia nos habla, hermano, de 5 coronas. Amén. Nos habla de la corona de gloria, nos habla de la corona de gozo, nos habla de la corona de vida, de la corona de justicia y de la corona incorruptible. No sé si la dije en orden, pero Amén. vamos a estudiar la primera. Son 5 premios o coronas que Dios entregará a su pueblo, a los fieles, en el tribunal de Cristo. Allá en el cielo, en la nueva Jerusalén, una vez haya ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. La primera, la corona de vida. Vamos a estudiar un poco la corona de vida. Voy a ir avanzando rápidamente para ya ir finalizando el mensaje. Primera corona, la corona de vida. Esta corona, mis hermanos, la corona de vida, es para el mártir, para el que ha sufrido persecuciones, maltratos, torturas, tentaciones, pruebas, y aún ha ofrecido su vida por causa del Evangelio de Cristo. Su gozo será grande en aquel día. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. Gloria a Dios. Esta es la corona de los mártires. Jesús dijo que cualquiera que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Y cualquiera que gane su vida, éste la perderá. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es una promesa, mis hermanos. Cada corona es una promesa de Dios, Amén. que Dios va a entregar a cada creyente. Amén. La corona número 2 es la corona de gloria. Esta corona de gloria es la corona para el anciano, para el pastor y para aquellos que
imparten fielmente las enseñanzas de Jesucristo por amor a Él. No lo hacen por interés económico o por ser visto de los hombres o buscar reconocimiento humano. Esta corona la hacen con corazón sincero, la reciben porque predicaron con corazón sincero, predicaron la palabra tal cual como está escrita. ¿Cuántos dicen amén? Esta corona es para aquel pastor que se dedica de forma voluntaria en todo tiempo a enseñar la palabra de Dios tal cual como está escrita. Es para el pastor que enseña la sana doctrina a tiempo y fuera de tiempo, sin desviarse de la sana enseñanza. Esta corona es por tanto para aquellos que enseñan la palabra de Dios, como dijimos, tal cual como está escrita en la Biblia. Amén. Sin añadir, sin quitar y sin modificar. Amén. Tito capítulo 1 versículo 13 dice: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En muchas iglesias hoy día, por parte de los pastores, falta la reprensión, falta la palabra dura, falta el palo. Por eso hay tanta tibieza espiritual en las iglesias. Cuando la palabra se predica con autoridad, y cuando la palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, sale desde el púlpito, corta allá y corta acá también. Amén. Esa palabra es como martillo que quebranta esos corazones de piedra. Y esa palabra es como fuego que derrite la cera. Amén. Esa es la palabra de Dios, que salga con unción, con poder de lo alto. Gloria a Dios. Palabra ungida, que transforme el corazón del hombre y lo lleve al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice Pablo a Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese tiempo es este tiempo, cuando la gente no gusta, no ama la palabra fuerte, la palabra de reprensión, sino ama la palabra light, la palabra dulce, el evangelio light, el evangelio de la oferta pero sin la demanda. El evangelio que te dice: sigue a Cristo y vas a ser rico, congrégate en esta iglesia y vas a ser próspero, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo capítulo 4, 3. Sino que teniendo comezón de oír, la gente va a tener comezón de oír, y está pasando en estos tiempos. Cuando la gente tiene comezón de oír, amén, y apartarán el oído de la verdad. Eso es lo que está pasando. Los pastores hoy día están trayendo otro evangelio a las iglesias. Un evangelio cómodo, un evangelio que no ofenda, un evangelio que no señale el pecado. Y por eso vemos tanta mundanalidad en las iglesias. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, no aguantarán. Hay gente que en medio de una predicación de fuego se paran y se van. Y se mandan a cambiar de iglesia. Es como un restaurante. Y ellos van donde les sepa bueno, donde la palabra sea agradable a sus oídos, donde no les señalen el pecado, donde no se les condene, donde no hablen del infierno, no hablen de santidad, no hablen de arrepentimiento ni de arrebatamiento. Todos somos hermanos, todos nos vamos para la iglesia y también nos vamos todos para el cielo. Hasta el diablo dice amén y se echa la bendición. ¿Qué están haciendo los muchos pastores, pseudoapóstoles de la prosperidad en estos tiempos? Versículo 4 de 2 Timoteo capítulo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo profetizo, yo, el evangelio del yo, el yoísmo. Jesús dijo que el que habla a su propio nombre, su propia gloria busca. Amén. El que habla a su propio nombre, su propia gloria busca.
Amén. Pero dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, cuando se predica la palabra con autoridad y con fuego, se levantan enemigos, vienen aflicciones, vienen persecuciones. O si no, mire qué le pasó a Elías, mire qué le pasó a Juan, mire qué le pasaron, o qué le pasó, perdón, a los apóstoles. Pablo, Juan fueron encarcelados, fueron apedreados, y todos los apóstoles fueron perseguidos por predicar la verdad. Porque es mejor, mis hermanos, a los que no gustan la sana doctrina y a los que están afuera en el mundo, es mejor ofenderles con la verdad que matarlos con la mentira. Amén. Amén. Por eso el predicador de sana doctrina predica tal cual como está escrito. La palabra no cambia, mis hermanos, la palabra es la misma. Apocalipsis capítulo 22, 18 dice, Apocalipsis capítulo 22, 18, quiero que me acompañen por favor. El último capítulo de la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Segunda de Corintios capítulo 4:2. Quiero que me acompañen por favor. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo y Jehová lo reprenda, Amén. cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Mírese en 2 Corintios 2:17. Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Amén. Tito capítulo 2 versículo 1 dijo: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa es una corona incorruptible de gloria, mis hermanos, para el pastor, para el predicador que predica tal cual como está escrito. Amén. ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Ahora sí, Daniel 12:2-3, no lo había leído. Daniel 12:2-3, o sí lo leímos. Sí, pastor. Sí, vamos a repetirlo. Daniel 12:3, que es muy relativo a lo que leímos en Mateo 24:45. Daniel 12:3.
2:3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, los iluminados, los llenos del Espíritu Santo. Porque cuando Cristo sopló sobre los apóstoles, dice que les abrió el entendimiento. Y cuando tú lees la Biblia, cuando tú escudriñas las Escrituras, el entendimiento se abre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto lo hace el Espíritu Santo. Amén. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Amén. Primera de Pedro capítulo 4:11. Dijo el apóstol Pedro que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, Amén. para que en todo sea glorificado Jesucristo. Amén. En cada predicación, el que debe recibir la gloria y la honra es Jesucristo, no el pastor. Amén. Gloria al Señor. El más grande de la congregación se llama Jesucristo. Amén. Pero los pastores quieren salir como pechos, así con pecho inflado, como pavo real, y se contonean así como pavos reales. Están buscando la gloria del hombre, no la gloria de Dios. De seguro os digo que ya tienen su recompensa. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel tiempo: Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre, no llenamos conciertos en tu nombre. Entonces les declararé: malditos, apartados de mí al fuego eterno. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Amén. Así que el que hable, mis hermanos, hable conforme a las palabras de Dios. El que ministra conforme al poder que Dios da. Pero hoy, ¿qué hacen las iglesias? Tumbar a la gente, cuando Cristo no vino a tumbar a la gente, sino a levantar al caído. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Para que en todo, mis hermanos, sea Dios glorificado por Jesucristo. Pero hoy la gloria se la reciben los hombres, y con sacos hacen así, tumban a la gente y la gente para atrás. Como dice Isaías, los que se caen de espaldas. Terrible, tremendo. A Cristo pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria en las iglesias. Amén. Tercera corona, la corona de gozo. Esta corona es para el ganador de almas. Esta corona de gozo es para el hermano que le gusta ganar almas para Cristo. Es para el evangelista, el que predica a Cristo sin temor ni vergüenza, sin esperar recompensa alguna. Esta corona es para aquellos que predican en todo lugar, el que predica a tiempo y fuera de tiempo, en viajes, en plazas, en ferias, en parques. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios capítulo 11:30, mira lo que dice, hermano. Es bienaventurado el ganador de almas. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Y creo que el 31 también, por favor. Si lo encontró, dígame. Amén. Dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. El justo va a ser recompensado en la tierra, pero en el cielo también, porque recibirá corona de gozo. El evangelista. Amén. Mateo capítulo 28, verso 18-20. Nos habla de la gran comisión, un mandato que la iglesia debe hacer. La gran comisión no solamente para los apóstoles, para los pastores, para los evangelistas, es para toda la iglesia en general. Amén. Para todo aquel que haya nacido de nuevo, porque tenemos como virtud anunciar esas virtudes. Tenemos como obligación anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas
a la luz de Cristo, a su luz admirable. Gloria a Dios. Como dice en Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Amén. Le doy la cita bien. Gloria a Dios. Primera de Pedro, creo que es esa, si no estoy mal. Dos nueve. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, id, dijo el Señor. Mateo 28, 19. Por tanto, id, esta es la orden directa, y haced discípulos a todas las naciones, a los gentiles, bautizándolos, a ellos los gentiles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Dios. Amén. Y también en Marcos capítulo 16 verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 19. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Cuarta corona, para ir terminando. La corona incorruptible. La corona incorruptible, mis hermanos, es para aquel que se aparta del mundo. Muchas personas se hacen vencer con las tentaciones, o también por el viejo hombre que está viciado. Esta corona está reservada para todo aquel que ha vencido el dominio de la carne y ha vencido el viejo hombre. Para todo aquel que ha crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Los que se han apartado de los placeres de la carne, de los placeres de este mundo, para servir al único y verdadero Dios, a Jesucristo. Estos placeres, recordemos que son las fiestas mundanas, el deporte, las amistades mundanas, la novela, la televisión, la música mundana, el amor al dinero, etc. Esta corona es para los apartados de estos placeres terrenales, y que por tanto han dedicado su vida a Jesucristo. Hay un gozo grande para aquel que recibe esta corona. Primera de Juan capítulo 2, 15, 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre. permanece para siempre. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto dicen amén? El mundo pasa y sus deseos. Jesús dijo antes de ir a la cruz, en Juan 17 dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Amén. ¿Nuestra ciudadanía dónde está? En los cielos. En los cielos. No somos de este mundo. Amén. Aquí somos extranjeros y somos peregrinos. Amén. Sin duda, sin nada hemos venido a este mundo
y sin duda nada podemos sacar de él. Amén. Amén. ¿O será que hay entierros con trasteo? De ninguna manera. Santiago capítulo 4, versículo 4 al 5 dice: oh almas adúlteras, nosotros somos la novia del Cordero, seremos su esposa allá en la Nueva Jerusalén, cuando se realicen las bodas del Cordero. Estamos comprometidos con Cristo, tenemos una relación espiritual con Dios a través de Jesucristo. Y aquí el apóstol Santiago, hermano medio de Jesús, está hablando de almas adúlteras, un adulterio espiritual. Porque adulterio físico es cuando el esposo le es infiel a la esposa, o la esposa le es infiel al esposo. Pero aquí el hermano medio de Jesús, no apóstol, sino hermano medio de Jesús, Santiago, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho reposar en vosotros os anhela celosamente? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, del 3 al 4. Voy a buscarla. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a la gente mundana. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los mundanos, a los gentiles, a los idólatras, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Disipación de libertinaje. A estos, a los gentiles, a los mundanos, a los idólatras, a estos les parece cosa extraña que tú y yo, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta a Dios, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Primera de Corintios capítulo 9, 25 al 27 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo la tenía clara, mis hermanos. Pablo decía que todo lo tiene por basura, con fin de ganar a Cristo. 2 Corintios 6:14. 2 de Corintios capítulo 6:14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que es Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay tema. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Amén. Así que, amados, puesto que tenéis tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. Jesús dijo, sed santos como yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 16. Sed santos como yo soy santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Y santo es apartado del mundo para servir a Dios. Amén. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Gloria No al Señor. solamente en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la universidad, en donde estemos. Amén. En toda vuestra manera de vivir, Dios demanda santidad. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 93:5. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, Amén. desde el siglo hasta el siglo. Salmos 93, verso 5. Bendito es el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, del 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La quinta corona, la corona de justicia. Corona de justicia. En estos tiempos, mis hermanos, es difícil tener paciencia. Pero hay muchas personas que sí la tienen. Ahora, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Cuando estamos en pruebas, no le pedimos a Dios paciencia, sino que le pedimos sabiduría. Amén. Amén. Estos son los cristianos que tendrán esta corona de justicia preparada como premio. La paciencia de estos hermanos es en la familia, en todo lo que hacen, especialmente en la espera del Señor. A la vez que se purifican a sí mismos en espera del retorno de Cristo por su amada iglesia. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Es una promesa maravillosa, hermosísima, mis hermanos. Amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo,
practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, justifíquese todavía. Amén. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lucas 12:31 dice: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Segundo Timoteo capítulo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La corona de justicia es para aquel que se guarda en obediencia, en santidad, en espera de su Señor. Amén. Esa es la corona de justicia para los que aman la venida de Cristo. Y aquel que no ama la venida de Cristo, sea anatema, dice la misma palabra en 1 Corintios 16. El que no amare al Señor es anatema. El Señor viene. Ya les confirmo la cita. 1 Corintios 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Amén. El que no ame su venida es anatema. Santiago capítulo 1, 2, 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El cristiano que ha trabajado de corazón tiene un premio seguro, y el que solamente ha mirado de lejos estará triste, con la cabeza abajo. Hoy es necesario ser fiel en todo, llevar buenos frutos, no ser avaro, servir a Dios de todo corazón, para que el gozo sea completo. Colosenses capítulo 3, 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mateo 25, 21 dice: y su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Efesios capítulo 2, 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos capítulo 7, versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Los pecadores e impíos no serán participantes del tribunal de Cristo, ya que el tribunal de Cristo se da en el momento después del arrebatamiento de la iglesia, y es para la iglesia. Y en ese momento, mientras la iglesia está arriba en el tribunal de Cristo, en la tierra se está desarrollando la tribulación. Por eso Apocalipsis capítulo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Al recibir estos galardones de parte de Dios, al recibir estos premios, al recibir estas coronas, ¿quién no va a estar gozoso? Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, la iglesia. Y miren lo que pasa en la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, es decir, 7 años. Amén. La Biblia es clara, mis hermanos. Amén. Esos son los premios, mis hermanos, y las coronas que Dios tiene preparadas allá en el cielo para sus hijos, de acuerdo a la forma como hayan servido en la obra de Cristo y en la tierra mientras estaban en el cuerpo. Amén. Amén. La pregunta es: ¿cuál será tu corona? ¿Por cuál vas? Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, bendito Dios.
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra dice en Hebreos 12:6 que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Porque el que se acerca a ti, Señor, es necesario que crea que le hay y que tú eres galardonador de todos aquellos que te buscan con corazón sincero, Señor, con fidelidad, con sinceridad. Muchas gracias, Señor, por estos premios. Ayúdanos a prepararnos siempre, Señor, a vivir en santidad, en obediencia, a no dejarnos mover a través de los afanes de la vida, Señor, a través de lo que pasa en este mundo, Señor. Que nuestros pies estén cimentados en la roca firme que es Cristo. Sabemos que de Él recibiremos recompensa. Ayúdanos a ser fiel a ti en todo momento, a guardarnos en obediencia, en santidad, porque nuestro galardón es grande en los cielos, Señor. Tú darás recompensa, Señor, a todo aquel que te sirve, Señor, predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin buscar recompensa económica ni reconocimiento público. Tú premiarás a aquel que predica tu palabra con veracidad, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tú premiarás con corona de vida, Señor, para aquel que ha muerto sirviéndote, Señor. Aquel que ha entregado su vida hasta la muerte, Señor. Aquel que ha sido perseguido hasta la muerte. Tú entregarás corona de justicia al que te ama y al que amare tu venida, Señor. Y tú entregarás corona incorruptible a todo aquel que se aparta del mundo, de los placeres del mundo, para todo aquel que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y que de todo se abstiene con fin de ganar a Cristo, Señor. Esa corona incorruptible, Señor, tú has prometido, Señor, para aquel que vence el pecado, para aquel que vence la tentación, para aquel que vence al viejo hombre, Señor. Todo aquel que ha vencido el dominio de la carne y al viejo hombre, los que se han apartado de este mundo, de sus placeres terrenales y mundanos, Señor, para todo aquel que se santifica cada día, así como tú eres santo, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. No permitas que nos descuidemos, Señor, para que no sea quitada nuestra corona, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre fieles y límpianos con tu preciosa sangre de toda iniquidad, de toda maldad. Te pido que bendigas a tu pueblo, bendice a la iglesia, Señor, bendícelos en todo su ser, en espíritu, en alma y en cuerpo, y que sean guardados irreprensibles hasta tu pronta venida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, desde ahora y para siempre, Señor. Amén y amén. Amén.